Lectura del libro de las Lamentaciones. Ya no hay paz para mi alma. Me olvidé de la felicidad. Por eso dije, se agotó mi fuerza. Y la esperanza que me venía del Señor, recordar mi vida errante y mi opresión, es veneno y amargura. Mi alma no hace más que recordar y se abate en mi interior. Pero abrigo un pensamiento que me llena de esperanza. La misericordia del Señor jamás se agota. Su compasión nunca se acaba. Cada mañana se renueva. ¿Cómo es de grande su fidelidad? El Señor es todo lo que tengo, dice mi alma. Por eso yo confío en Él. El Señor es bondadoso con los que en Él esperan, con aquellos que lo buscan. Es bueno que esperemos en silencio la salvación que viene del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecemos nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos de barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandamientos. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín, llamado José, hombre recto y justo, que fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no sabían qué pensar de todo esto, pero de repente se les presentaron dos personajes con vestiduras relumbrantes. Como las mujeres no se atrevían por temor a levantar la vista del suelo,
Ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La celebración de este día nos pone a pensar en una gran cantidad de cosas, comenzando por el don de la vida que nos ha sido dada. Ninguno de nosotros se da la vida a sí mismo. Ninguno de nosotros es autor de su propia vida. Todos la tenemos recibida. Y esto es algo que nosotros necesitamos meditar constantemente, porque cuando comprendemos que la vida es un don, entonces podemos agradecer la vida. Dios se define como Padre, y Padre es el que transmite su propia vida. El designio de Dios, por el solo hecho de ser Dios Padre, es justamente dar vida. Jesús dice una frase que hay que tomarla muy en serio. Dice: yo no vine a realizar mi propio designio, sino el designio de mi Padre. Y con esto está dando a entender una cosa muy profunda. Se trata de que todo varón tiene el impulso normal, natural, espontáneo de transmitir sus genes, su propia vida. Pero Jesús se declara en una condición diferente. Él no está con el empeño de transmitir su propia vida, sino la del Padre. Yo no he venido a realizar mi propio designio, sino el designio de mi Padre. Y el designio de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esta primera consideración nos lleva entonces a entender que el designio de Dios es que nosotros tengamos su vida. No simplemente la vida que nos transmitió nuestro padre biológico, es su propia vida. Y a través de nuestros padres biológicos, Él nos ha dado como una especie de degustación de la vida, para que nosotros pudiéramos conocer la vida y entonces decidirnos por la vida. Y para decidirnos por la vida, entonces hay el camino de Jesús. Y el camino de Jesús consiste en dar vida. Yo he venido para que tengan vida y la vida les rebose. Ese es el camino de Jesús. Hay una segunda cosa en la que nosotros necesitamos meditar también, y es en el hecho de que Dios haya querido asociar la donación de la vida con una de las formas de placer más intenso que puede experimentar el ser humano, como es el placer sexual. ¿Por qué Dios asoció la transmisión de la vida a una forma de placer tan intensa como es el placer sexual? Porque Dios
quiere enseñarnos el placer de transmitir vida, porque Dios quiere que nosotros vislumbremos siquiera lo que para Él significa dar su vida, transmitir su vida. Nosotros normalmente el placer sexual lo hemos enrollado sobre nosotros mismos. Y hay algunas personas hoy con la mentalidad que se maneja en esta época que dicen: yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana porque mi cuerpo es mío. Ya ahora el cuerpo no es nuestro ser, sino un artículo más de nuestro consumo. No somos cuerpo, ahora tenemos cuerpo. Y por eso se nos ha desdibujado tanto el sentido de la vida. Por eso nos hemos vuelto egoístas y nuestra vida ya no tiene esa proyección de darse a los demás, sino que es lo contrario, reservarse la vida para sí mismo. Pero no todo termina en esta donación biológica, no todo termina en la mera transmisión de genes. Hay algo más profundo, que es el hecho de que nosotros recibimos la marca, como decíamos ayer, el sello de Dios. Si nuestros padres nos transmiten un código genético, Dios nos transmite su Espíritu Santo para que nosotros nos parezcamos a Él. Hay que ver el orgullo que sienten los padres de familia cuando les dicen: ¿cómo se parece tu hijo a ti, fulano? No lo puedes negar. Ese hombre se le hincha el pecho. Que a una mujer le digan: ¿cómo se parece esta niña a ti? Es tu vivo retrato. Eso es un motivo de satisfacción muy honda. Con eso Dios quiere que nosotros vislumbremos también la enorme satisfacción que significa para Él el que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros nos dejemos conducir por su Espíritu Santo para actuar como Él. El propósito que Dios tiene desde el principio con nosotros no es un propósito mezquino ni rastrero. Es que nosotros seamos como Él. No alcanzamos a imaginarnos lo que eso significa. Las palabras no logran traducir la intención de Dios. Pero como dice la carta que leíamos ayer, cuando nosotros nos encontremos con Él y lo veamos cara a cara, entonces seremos como Él. Mientras tanto estamos como al tanteo. Solamente cuando estemos cara a cara con Él, seremos como Él y comprenderemos cuál era su propósito con nosotros. Mientras tanto, lo único que nos pide es que confiemos en sus buenas intenciones. Nunca ha tenido propósitos mezquinos con nosotros. Jamás ha pensado en torturarnos, en castigarnos. Esas son comprensiones humanas, maneras de hablar de los hombres que no corresponden al ser de Dios. Pero Él se aguanta todo eso porque nos ama.
Y entonces frente a esto viene la realidad de la muerte. La realidad de la muerte la podemos comprender mejor desde la perspectiva de la madre, ya no del padre. Por ahí hay un canto que dice que Dios es más que un padre para mí. Yo le decía el otro día a Gilberto, me gustaría que en vez de esa barbaridad dijeran, Él es padre y madre para mí, porque Dios reúne las dos formas de amar que nosotros recibimos por aparte. Uno es el amor del padre, otro el amor de la madre. Pero en Él están unidos esos dos amores sin contradicción de ninguna clase. Pues bien, la muerte, digo, la podemos entender mejor desde la perspectiva de la madre. Jesús compara la muerte con un parto. El parto tiene un momento de dolor, tiene una preparación como agónica, angustiosa, pero el parto produce después una gran alegría. La mujer cuando va a dar a luz se retuerce y jadea porque le llegó la hora, pero después ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un ser humano. La muerte implica para nosotros entonces un nacimiento a una vida diferente. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre estábamos vivos, pero nuestra vida estaba destinada a una plenitud mayor. Y para lograr esa plenitud era preciso que abandonáramos ese lugar tan cómodo y grato como era el vientre de la madre. Y entonces nacimos a una vida nueva para ver el rostro de nuestra madre, para aprender a sonreír de su sonrisa, para conocer verdaderamente el amor que nos dio la vida. Esa es la realidad de la muerte. Y nosotros vamos a participar de la dicha de Dios y vamos a conocer el amor que nos llamó a la vida. Estas cosas nosotros necesitamos comprenderlas porque de Texas para abajo lo que nos encontramos son situaciones de lamento, como esto que escuchábamos en el libro de las Lamentaciones. Ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad, se agotó mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi vida errante y mi opresión es veneno y amargura. De Texas para abajo la muerte puede verse de esa forma. Inclusive, de Texas para abajo, la muerte también puede parecer un fracaso. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, sus discípulos se dispersaron. Pareció que todo había terminado. Cuando Jesús resucitado se encuentra con los discípulos de Emaús, solo les oye un lamento, solo expresan una frustración, una gran decepción. Nosotros esperábamos que, pero ya ves, todo terminó en nada. Y es entonces cuando nosotros necesitamos que el resucitado nos hable al corazón y nos cuestione lo que nosotros creíamos que teníamos claro. En este sentido, hay una cosa que necesitamos mirar cómo la vamos a rectificar.
Últimamente la muerte se ha tratado de banalizar, convirtiéndola en espectáculo. De hecho, hay culturas antiquísimas que frente al hecho de la muerte decidieron no llorar sino bailar, porque no querían llorar. Y hay lugares donde hay personas que frente a la realidad de la muerte cierran los ojos, ponen la música que le gustaba al difunto, vallenatos, boleros, lo que sea, porros, en fin, y el cortejo fúnebre hacia el cementerio se convierte en una especie de festival. Eso es una manera de rehuir la realidad. La separación de los seres queridos normalmente nos causa tristeza y dolor. Pero nosotros estamos como inventando la forma de cerrarle los ojos a esa realidad. No queremos comportarnos como humanos. Queremos comportarnos como gente que se divierte, inclusive frente a la tragedia. A veces quisiéramos convertir las exequias en una especie de espectáculo semejante. Y no quisiéramos sino que en el entierro el cura, en vez de ponerse a hablar del Evangelio y de la resurrección de Jesucristo, hiciera un panegírico y que contara anécdotas del difunto, todas las que se sepa, y que hiciera reír a la gente con las ocurrencias que tenía el difunto, no importa cuáles fueran. Les cuento que yo, en mi historia, que no es muy larga como cura, he perdido amistades porque el día del entierro no saqué a relucir el anecdotario de la difunta o del difunto. En una oportunidad, las 9 noches de una persona coincidieron con la fiesta de un apóstol. Y obviamente el vestido no era morado sino rojo. Y yo estaba en una parroquia rural en esa época. Y cuando salí a celebrar la Eucaristía, los familiares de la difunta se disgustaron porque el cura salió vestido como si fuera para una corraleja. Todo eso nos hace pensar que nosotros ni la vida ni la muerte las estamos valorando apropiadamente. Y eso se debe a que falta el anuncio de Jesucristo. Se nos perdió del horizonte la persona de Jesucristo. En este día mucha gente va a los cementerios a llorar su dolor, porque la visión que tienen de la muerte después de todo el espectáculo de las exequias es una visión trágica. A este respecto, tengamos en cuenta 2 cosas. La pregunta que le hacen los 2 personajes a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, resucitó. Esa es
una primera cosa. La segunda, queremos recordarles la determinación que acaba de tomar la Santa Sede en lo que se refiere a las indulgencias que se han otorgado para el día de hoy. Quienes vayan al cementerio y oren por los difuntos y reciten el credo y el Padre Nuestro y orando por las intenciones del Papa, reciben indulgencia plenaria. Con el fin de evitar aglomeraciones en los cementerios, dadas las condiciones de pandemia en las que estamos, la autoridad de la Iglesia, con toda responsabilidad, ha extendido estas indulgencias a lo largo de todo el mes de noviembre, de manera que no es necesario arremolinarse hoy en el cementerio. Cualquier día del mes de noviembre se puede ir a hacer esa oración por los difuntos y ganar esa indulgencia. Fijémonos cómo el designio de Dios es la vida. Nosotros lo que celebramos es la vida, y ahora precisamente en la Eucaristía estamos conmemorando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.